¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no me olvidé de los temas que votó, que votó el público de este canal y que eligieron los miembros, pero tenía ganas hace tiempo de hacer un tema de moneda moderna que quedó un poco pendiente desde hace bastante tiempo, que es ver un poco las monedas de aquellos estados que existieron en el periodo de entreguerras y que culminaron mayormente antes o incluso al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y justamente hoy vamos a dedicarnos al llamado periodo que en Hungría es conocido como el periodo de la regencia o la era de Horthy, por el almirante Miklos Horthy o Horthy Miklos, que es como se le dice en húngaro, que es este personaje que ven acá. Porque básicamente este regente, jefe de Estado, podríamos decir, no así jefe de gobierno, porque básicamente Hungría en este periodo fue un reino constitucional, dominó completamente todo este periodo, o casi todo este periodo, desde el punto de vista político en Hungría. Un personaje tremendamente controvertido, un viejo militar conservador, con todos los pruritos y los defectos de esta clase de personajes. Por ejemplo, se lo acusa de haber sido el primero que introdujo leyes antisemitas en Europa, oficialmente. Y al mismo tiempo, si bien al principio estuvo aliado con Hitler, luego se peleó con Hitler e incluso se dedicó a proteger a los judíos húngaros para que no fueran deportados a los campos de exterminio. Con lo cual, les puedo decir que hasta el día de hoy, Horthy es una de las figuras más controvertidas de la historia europea del siglo XX. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Vígan élem katona életem, nincsen gondom másra. Masírozok, Káplár úr szavára, úgy gondolok, az én violámra, Horthy Miklós. Y antes que nada, digamos que la inmediata posguerra, el periodo inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, fue tremendo para Hungría. Por empezar, se sucedieron gobiernos inestables, primero un gobierno socialdemócrata muy efímero que desarmó el ejército, lo que motivó que fuera invadido impunemente por los países vecinos, que se anexaron enormes cantidades de territorio. Esto fue más tarde convalidado por el Tratado de Trianón del año 1920, y luego un gobierno comunista encabezado por Béla Kun, que básicamente se desarrolló en el marco de una guerra civil contra elementos conservadores y reaccionarios de la derecha que partieron al país en dos y básicamente desangraron al país. A fines de 1919, Horthy, el almirante más famoso y más glorioso de la antigua armada húngara, entró en Budapest y comenzó a hacerse cargo de la guerra contra los comunistas y finalmente en enero de 1920, Horthy proclamó la restauración del reino de Hungría. Si bien no había ningún rey, en principio Horthy lo que planeaba era volver a poner en el trono al antiguo emperador Carlos, que había sido el último emperador de Austria y el último rey de Hungría, Carlos I de Habsburgo, pero luego los aliados le hicieron saber que esto no iba a ser viable, con lo cual básicamente Horthy, como en el cargo de regente, quedó a cargo como jefe del Estado del Reino de Hungría. Poco después, en virtud del Tratado de Trianón, Hungría fue el país más perjudicado de todas las potencias vencidas en la Primera Guerra Mundial, porque tuvo que entregar oficialmente más de las 2/3 partes, el 72%, casi las 3/4 partes de sus antiguos territorios, donde vivían minorías, digamos, no húngaras en muchos de estos territorios, mezclados también con muchos húngaros étnicos. Este golpe, básicamente, condicionó enormemente la política de Hungría en los siguientes años, y sobre todo en el periodo entre guerras, y fue lo que motivó que más tarde Hungría entrara del lado del eje en la Segunda Guerra Mundial, obviamente porque desató un fuerte nacionalismo y un fuerte redencionismo. Ya vimos en un video anterior que durante el llamado Imperio Austrohúngaro y hasta el fin de la Primera Guerra Mundial y el periodo que vamos a tratar ahora, la moneda
de Austria y de Hungría era la corona austrohúngara, que más o menos hasta el año 1915 o comienzo de 1916 se mantuvo bastante estable. De hecho, se pudieron acuñar incluso monedas de una corona de plata, tanto en Austria como en Hungría. Esta obviamente que pueden ver acá es de Hungría, acuñándose las monedas de Austria en la ceca de Viena y las monedas del Reino de Hungría en la ceca de Kormokvania o Kremnitz, la actual Kremnica en Eslovaquia. Sin embargo, ya vimos que Eslovaquia, este importante territorio, va a ser perdido por el Reino de Hungría, o por los húngaros, digamos, al fin de la Primera Guerra Mundial, con el colapso general de las fronteras de Hungría. En este periodo, además, va a faltar moneda menuda, fíjense, y de la misma manera que pasa tanto en Austria como en Alemania, algunas ciudades, este es un fenómeno menos común, en Hungría van a emitir los llamados billetes de necesidad, pequeños billetes de bajo valor, de baja denominación, municipales. Acá pueden ver uno, el único que tengo en mi colección, que, como pueden ver, es un billete de 10 filier, 10 filier, de la ciudad de Sopron, impreso todavía durante la guerra. En mayo, el 1 de mayo, o la fecha de emisión es esa, 1 de mayo de 1918. Fíjense. Obviamente el billete está en húngaro. Esta es una ciudad que queda bastante cerca de la frontera con Austria. Tal como sucedió en Austria, al liquidarse el Banco Imperial y Real Austrohúngaro, recuerden, con sedes, con casa central tanto en Viena como en Budapest, esto en virtud del Tratado de Saint-Germain de 1919, que fue el que liquidó el Imperio Austriaco y también al Banco Imperial Austrohúngaro, los viejos billetes imperiales en Hungría fueron resellados, tal como les digo, había pasado en Austria. Fíjense, este tiene el resello de Austria y también fueron resellados en Hungría. De esta forma fueron los billetes bloqueados, es decir, pasaron a circular solamente en los países que aplicaban este resello. También pasó esto en otras regiones del antiguo Imperio Austrohúngaro que fueron anexadas por potencias extranjeras. Finalmente, entre mayo y julio, ya bajo los comunistas de Béla Kun, estos billetes imperiales del Banco Austrohúngaro fueron reemplazados por una nueva serie, emitida por el Banco Postal del Correo Húngaro, y nominados ya directamente en coronas húngaras, en valores de 5, 10, 20, 100 y 1000 coronas. Fíjense, acá pueden ver justamente un billete de 5 coronas de la caja postal. Más tarde, ya bajo la regencia, a partir de 1920, van a empezar a emitirse en billetes nominados en coronas también, en coronas húngaras, toda una nueva serie de valores que va a incluir billetitos pequeños de 20 y 50 filier y de 1, 2, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 coronas. Acá pueden ver, por ejemplo, un billete de 1 corona, X corona, de esta serie, la serie de 1920. Si bien esta serie se emitió hasta 1923, con estas denominaciones y en estos tamaños. Y acá pueden ver el billete de 10 coronas, con el puente de Budapest de esta misma serie. Estos billetes vienen todos nominados en 1 de enero de 1920. Si bien, como les digo, fueron introducidos un poco después de esa fecha y continuaron siendo impresos y emitidos hasta el año 1923. Fíjense que todavía tiene la denominación en los distintos idiomas de las minorías que habitaban en el Reino de Hungría. Conforme fue progresando la inflación, a partir de 1923 se van a empezar a emitir billetes de diseño similar, pero de tamaño menor. Acá tienen de la serie de 1923 el billete de 100 coronas. Y esta serie va a incluir billetes de 100, 500, 1000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000, 100.000, 500.000 y 1.000.000 de coronas. La inflación va a afectar seriamente a la corona húngara, que entre 1919 y 1923 pasó de unas 16 coronas por dólar a unas 65.750 coronas por dólar. Luego de varios planes fallidos de estabilización, incluido el del ministro de Finanzas, Hegedius, que en 1921 logró revalorizar la corona de unas 2.100 por libra esterlina a menos de 400 por libra esterlina,
obviamente creando desastrosas consecuencias para la economía en lo que hace a la recesión. Y luego también de un último intento del último emperador, Carlos I de Austria, por retornar al trono como rey de Hungría, se va a desarrollar un plan de estabilización a partir de 1925 que va a planear la sustitución de la corona por una nueva moneda. Esa nueva moneda va a ser el pengo, dividido, como la corona, en 100 filier o hellers. La tasa de cambio va a ser fijada en 12.500 coronas por pengo. Y en teoría, ya que el pengo nunca fue una moneda convertible en oro, pero básicamente era una moneda del patrón oro, pero patrón oro teórico, digamos, se va a fijar en 3.800 pengos por kilogramo de oro fino, o lo que es igual, se va a definir el pengo en 263,16 milésimas de oro fino por pengo. Esto va a dar una paridad inicial al pengo de 5,26 pengos por dólar estadounidense. En 1925, los billetes en corona fueron resellados por su valor en la nueva moneda. Fíjense, 8 filier, los billetes de 1.000 coronas, 40 filier, los de 5.000 coronas, 80 filier, los de 10.000 coronas, 2 pengos, los de 25.000 coronas, 4 pengos, los de 50.000, 8 pengos, los de 100.000, 40 pengos, los de 500.000 y 80 pengos, los billetes de 1.000.000 de coronas. Y acá pueden ver un billete de 1.000 coronas resellado por valor de 8 filier. Entre 1926 y 1927 se van a acuñar las monedas de la serie de la nueva denominación, es decir, del pengo. Y fíjense que las series metálicas que van a ser acuñadas, como les digo, a partir de 1926 y que van a sustituir definitivamente a las antiguas coronas a partir del 1 de enero de 1927, tienen un parecido increíble con las antiguas monedas del Reino de Hungría de la época del Imperio Austrohúngaro, con los mismos diseños prácticamente. Si bien estas monedas van a estar acuñadas no ya en la ceca de Kremnitz, en Eslovaquia, que va a pasar a ser la ceca de la República Checoslovaca, sino en la recién abierta ceca de Budapest. Por eso todas estas monedas tienen la marca BP abajo. Y fíjense, como les decía, que las monedas son muy parecidas, tanto en color, en peso, etcétera, a las antiguas monedas de la época del Reino de Hungría, en época del Imperio Austrohúngaro. Esta entonces es la moneda de 1 filier de bronce. Esta es la moneda de 2 filier, también de bronce. Esta es la moneda de 10 filier. Fíjense, las monedas de 10, 20 y una innovación, 50 filier del pengo húngaro van a ser de alpaca, no ya de níquel puro. Pero fíjense que el diseño siempre es la corona de San Esteban, de San István, en el anverso, con la denominación Magyar Királyság, es decir, Reino de Hungría. Aquí pueden ver la moneda de alpaca de 20 filier, y aquí la moneda de 50 filier, que, como les digo, era una innovación, porque en la serie de la corona húngara, de época del Imperio Austrohúngaro, no existía esta denominación. Y más tarde, durante la guerra, va a dejar de producirse. En plata, inicialmente, se va a acuñar el pengo. La palabra pengo quiere decir algo así como resonante, tintineante, y es un sonido casi onomatopéyico, básicamente, del sonido que hace la plata, que tiene este sonido como de tintineo campaneante, podríamos decir. Y acá tiene justamente el pengo. El pengo va a ser una moneda de 5 gramos, como había sido la corona austrohúngara, de plata, pero de plata 640 milésimas. Se va a acuñar a partir de 1926, se va a emitir a partir del 1 de enero de 1927 y este está acuñado y seguramente también emitido en 1927. A partir de 1929, además, se va a agregar a la serie una pieza también de plata, con el peso correspondiente, 10 gramos, de 2 pengos, con la imagen de la Virgen María, que venía apareciendo en las monedas húngaras desde la Edad Media, con la sola excepción del periodo del Imperio Austrohúngaro.
en que no aparece la Virgen María, la patrona del Reino de Hungría. Fíjense, es una moneda muy bonita. Esta es la moneda circulante normal, podríamos decir, ordinaria, no conmemorativa, de 2 pengos de plata. Y se va a acuñar también en años sucesivos. En 1930, al cumplirse el 10º aniversario de la regencia del almirante Horthy, se va a acuñar la primera pieza metálica de plata de 5 pengos. Previo a esto había billetes, pero no monedas de tan alto valor. Esta moneda pesa el peso correspondiente, 25 gramos, es decir, 5 veces el peso de un pengo de plata, y de la misma pasta, es decir, del mismo metal, plata 640 milésimas. Acá pueden verla con el retrato del almirante Horthy, a quien ya conocemos, y la leyenda alusiva, y en el reverso aparece el escudo del Reino de Hungría, nimbado, con la corona nimbada, porque es la corona sagrada, la corona santa del Reino de Hungría, la corona de San Esteban, sostenido por 2 ángeles. La leyenda, nuevamente, Magyar Királyság, Reino de Hungría, y el valor 5 pengo, con la marca de la ceca de Budapest. Estas monedas tienen canto rayado o estriado, ranurado. Otras conmemorativas de plata, acuñadas entre 1935 y 1936, van a ser las piezas de 2 pengos, celebrando el 3er centenario de la Universidad de Pazmány, el bicentenario de la muerte de Rákóczi. Acá pueden ver esa emisión conmemorativa. 2 pengos conmemorativos, muerte de Rákóczi, y uno de los tipos más populares, el que celebra el 50º de la muerte de Franz Liszt, el gran músico húngaro, cuya música estamos escuchando en este momento. En 1938 se va a emitir además una de las piezas conmemorativas de plata de 5 pengos más hermosas, que es esta, que celebra el 9º aniversario de la muerte de San Esteban, el primer rey de Hungría, muerto en el año 1038, y donde podemos verlo acá, su busto, nimbado y portando la corona homónima, que es el máximo emblema del Estado húngaro, aún hoy en la República. Una moneda realmente preciosa, también emitida en 1938. Esta moneda tiene un canto ornado incuso, fíjense. Y finalmente, en 1939, se va a emitir una moneda conmemorativa del 70 cumpleaños del regente, el almirante Horthy. Esta moneda, también de 5 pengos, es muy parecida a la acuñada del año anterior, en homenaje a San Esteban, pero tiene un reverso parecido a la emisión del año 1930. Sin embargo, estas monedas de fines de los años 30, de 5 pengos, tienen bastante mayor relieve que la emisión original, que celebraba el 10º aniversario de la regencia. Fíjense, el diseño es parecido, solo que ahora el busto ha sido rediseñado, aparece a la izquierda en lugar de a la derecha, y fíjense que es muy diferente la factura, podríamos decir, de la moneda, a pesar de la similitud del diseño. Pasando a los billetes del pengo, a partir del 1 de enero de 1927, los billetes provisionales fueron reemplazados por una serie regular. Esos billetes resellados que habíamos visto fueron reemplazados por una nueva serie regular, emitida ya por el Banco Nacional Húngaro, fechados 1926, 27 y en valores de 5, 10, 20, 50, 100 y 1000 pengo. Durante la crisis de 1929-1930, la crisis financiera que afectó a todo el mundo, Hungría, un país mayormente agrario, agrícola, fue muy afectado, igual que la Argentina, por cierto. Sin embargo, el pengo, si bien moneda, ya les expliqué, inconvertible, pero bastante estable, se revalorizó a partir de 1933 al devaluarse oficialmente el dólar un 40%, pasando de 5 pengos 40 a 5,06 pengos, la paridad del pengo con el dólar. Y entre 1928 y 1936 se va a introducir una nueva serie de billetes en los mismos valores que los fechados 1926-27, pero con nuevos diseños. Acá pueden ver, por empezar, el billete de 20 pengo con Lajos Kossuth, en húngaro Kossuth Lajos,
uno de los héroes independentistas húngaros. Generalmente estos de 20 suelen aparecer en bastante mal estado, como pueden ver. El 20 azul de la emisión 1930, fechado 1930, esta denominación, si bien fueron impresos con estos mismos diseños durante buena parte de del periodo 1930 a 1941-42. Pero todavía el pengo se mantenía bien en su valor, por lo tanto estos billetes circularon bastante y se emitieron en cantidades moderadas. Acá pueden ver el billete de 50 pengo, estos vienen fechados siempre 1932, y en este billete el retrato de Sándor Petőfi, otro de los líderes independentistas húngaros. Magyar Nemzeti Bank, Banco Nacional Húngaro, y el escudo del reino con el valor en distintos idiomas, en números en los distintos idiomas. Y en el reverso tenemos a un típico jinete de la planicie húngara, del Alfred húngaro. Y para concluir por ahora tenemos el billete de 100 pengo, un billete bastante grande, como pueden ver. Ya saben que también había billete de 1000, pero el billete de 1000 es muy raro en esta época. Estos vienen fechados 1930 y tienen la imagen del famoso rey renacentista de Hungría y verdadero constructor del imperio húngaro, Matías Corvinus. Matías Királyi dice, rey Matías, o sea, no dice Matías Hunyadi, que sería como era conocido en húngaro, por su dinastía, la dinastía Hunyadi, o dinastía Corvina, justamente, y sin embargo se ve claramente su escudo dinástico con el cuervo. Son billetes comunes, muy hermosos, muy accesibles, y en el reverso tenemos una vista de Budapest. En buena medida tentado por las ofertas de Hitler de ayudar a Hungría a restituir buena parte de los territorios perdidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que se cumplió en parte por el primer y segundo acuerdos de Viena en 1938 y 1940 respectivamente, Hungría efectivamente recuperó bastantes territorios, especialmente a expensas de Rumania, lo que había sido la Transilvania histórica, que básicamente durante muchos siglos había formado parte del Reino de Hungría y donde vivían todavía minorías muy importantes de húngaros. Para esos nuevos territorios, los que los húngaros llaman los territorios reclamados, se emitieron pequeños billetitos de 1 y 5 pengos porque básicamente la ceca de Budapest no podía producir monedas de plata en tan gran cantidad como para abastecer a estos territorios de necesarias monedas de bajo valor, digamos. Así que se emitieron billetes de 1 y 5 pengos. No se llegaron a emitir los billetes que sí se imprimieron, pero no se emitieron de 50 filier y de 2 pengos. Sin embargo, fíjense, además se van a emitir también nuevos billetes, una nueva serie de billetes que es la que normalmente se denomina la serie de guerra, una nueva línea o cono monetario de billetes denominados en pengo. Estos van a incluir billetes de 2 y 5 pengo, que son chiquititos. El de 2 no lo tengo, pero es un billete hermosísimo. Creo que para mi gusto es uno de los billetes más hermosos del siglo XX. Y este billete, como pueden ver, en el reverso tiene una mamá contenta, como recibiendo en brazos a una hijita. Bueno, claramente esto es una alegoría justamente a los territorios reclamados. La mamá sería Hungría y la hijita podría ser Transilvania, por ejemplo. Y luego, acá pueden ver el billete de 5 pengos, que también es muy bonito. Son billetes chiquititos, son comparativamente mucho más chiquititos que los anteriores. En el reverso tiene una especie de músico medieval, este de 5. Este es el billete de 10 pengo, fechado 1936, pero introducido recién pocos meses antes de la guerra.
inaugura, o reinaugura, mejor dicho, una tradición húngara que es de poner chicas lindas en lugar de personajes históricos en los billetes. Pero además a la Virgen María con el Niño, la patrona de Hungría. Como les digo, este viene fechado en diciembre del 36, pero tengo entendido que fueron introducidos en fecha posterior. Y son los billetes que se emitieron sobre todo en la guerra. Y acá pueden ver el billete de 20 pengo del periodo de guerra. Este billete viene fechado en enero de 1941 y se continuó emitiendo hasta que básicamente se lo comió la inflación. Durante el periodo de guerra, el pengo ahora sí va a empezar a devaluar violentamente. De los 5,06 pengo por dólar, que va a ser el valor original del periodo justamente previo al estallido de la guerra, y que básicamente en realidad era un valor nominal, porque ya les dije que el pengo era inconvertible, pero sin embargo era una moneda estable hasta entonces, una moneda fuerte. Sin embargo, a partir de 1941 el pengo va a empezar a caer fuertemente de valor, claramente. Va a pasar a valer 10, después 20. Para junio del año 1944, 33 pengo con 50 por dólar, y claramente se va a producir una fuerte devaluación de la moneda húngara, conforme además las fuerzas húngaras y sus aliados, los nazis, van a empezar a ser derrotados. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la primera moneda que va a dejar de acuñarse en el metal normal, básicamente, que era el cobre, que es un metal altamente estratégico en la guerra, y por su alta proporción de cobre, va a ser las monedas de 1 y 2. En realidad se va a dejar de acuñar la moneda de 1, como había pasado en la Primera Guerra Mundial, y se va a pasar a acuñar inicialmente en hierro la moneda de 2 filier. Acá pueden ver una moneda de hierro de 2 filier de 1940. Todavía Hungría en esta época no estaba abiertamente en guerra, sino que simplemente esta decisión se tomó debido al elevado costo que pasó a tener el cobre en este momento, que hacía imposible ya acuñar monedas de cobre de 1 y 2 filier. A partir de 1941, sin embargo, Hungría ya sí va a entrar en la guerra, primero participando con Alemania de la invasión de Yugoslavia y más tarde lanzándose por presiones de Hitler. Si bien Horthy no estaba muy convencido, Horthy estaba convencido de que los aliados eran invencibles y sobre todo que Gran Bretaña tenía una flota invencible, que él como almirante sabía muy bien, y Estados Unidos también, y que los recursos industriales y económicos de esos países, del Imperio Británico y de los Estados Unidos, eran incontrastables. Por eso Horthy estaba muy reluctante realmente, pero a partir de 1941, como les digo, Hungría va a participar como aliado del eje, concretamente de Alemania sobre todo, en la guerra, y sobre todo va a participar en la invasión de la Unión Soviética, la operación Barbarroja. Y a partir de entonces, de 1941, entonces ya las monedas húngaras van a pasar a su composición definitiva de guerra. Las monedas de cobre, olvidándonos ya del 1 filier, que no se va a acuñar más, pero las monedas de cobre van a pasar a ser acuñadas en zinc. Acá pueden ver una moneda de 2 filier de zinc. Esta está fechada en 1943. Por su parte, las monedas de alpaca van a pasar a ser producidas en hierro. Acá pueden ver una moneda de 20 filier, con la adicional de que van a tener este agujero en el medio, fíjense. Pero en sí el diseño no cambia tanto, siguen teniendo estas especies de ornamentos, Art Deco, podríamos decir, la marca de la Ceca de Budapest y la corona de San Esteban en el anverso. Esta es de 1941, justamente el año de inicio verdaderamente de la guerra para Hungría. Y finalmente las monedas de plata van a pasar a ser sustituidas por aluminio. Bueno, aluminio que es un típico metal con que se hacen las monedas durante la guerra, porque básicamente el níquel y la plata obviamente, pero más que nada el níquel y el cobre son metales estratégicos. La plata muchas veces se continúa usando en la guerra porque básicamente no es un metal estratégico, es un metal precioso, pero no es un metal estratégico. Lo que pasa es que en la guerra, obviamente, al emitirse la moneda sin respaldo, etcétera, etcétera, la moneda devalúa y hay un problema, que es que la gente empieza a atesorar las monedas de plata, con lo cual desaparecen las monedas de circulación, con lo cual las monedas que solían ser de plata en periodo
de paz suelen ser sustituidas o bien por monedas de algún metal bajo, sobre todo aluminio, o bien por papel moneda, obviamente. Y acá pueden ver la moneda de aluminio de 2 pengos, de la composición de guerra, obviamente también. Con todo, a pesar de ser de un metal tan barato y tan bajo, podemos decir, como lo es el aluminio, básicamente junto con el hierro es el metal más abundante, es el mineral, la criolita y los minerales de aluminio son los más abundantes en la corteza terrestre, junto con el mineral de hierro. Sin embargo, a pesar de esa degradación del metal, las monedas no dejan de ser atractivas para mí. Y una de mis monedas preferidas de este periodo, fíjense, es esta. Porque si bien 5 pengos en esta época circulaba mayormente como un billete, en realidad se acuñó también una moneda parecida a las viejas monedas de plata que celebraban los cumpleaños de Horthy y los aniversarios de Horthy, pero en aluminio. O sea, es una moneda enorme, casi idéntica a la emisión de 1939, celebrando el 70 aniversario de Horthy, que en realidad se habría cumplido en 1938 ese aniversario, pero esta es de 1943, celebrando el 75 aniversario del almirante Horthy, el 75 cumpleaños de Horthy Miklos, del almirante Horthy Miklos de Nagyvania, como era su título nobiliario, porque Horthy era de la nobleza húngara menor, podríamos decir, originariamente. No era un alto noble, pero era noble. Estas monedas tienen el canto rayado. Son un poco más pequeñas que las de plata y obviamente pesan muchísimo menos. En septiembre de 1944, el ejército rojo va a cruzar la frontera de Hungría y poco después, el 15 de octubre, el almirante Horthy va a anunciar públicamente un armisticio con los soviéticos, cosa que fue bastante sabio de su parte, pero le acarró su derrocamiento, porque inmediatamente los nazis van a montar una operación, un golpe de estado, la operación Panzerfaust. Van a secuestrar al hijo del almirante Miklos Horthy, llamado como su padre, y lo van a obligar a abdicar, básicamente, y van a reemplazar al gobierno de la regencia de Horthy por un gobierno del partido nazi húngaro, el partido conocido con el nombre de la Cruz Flechada. Y hasta entonces, fíjense que la población judía y gitana de Hungría, que había sido protegida por Horthy, estos contrastes que tenía este personaje tan polémico, ahora va a empezar a ser deportada en masa a los campos de concentración nazis. Finalmente, los soviéticos y sus aliados comunistas húngaros van a terminar ocupando Budapest y el gobierno nazi húngaro, el gobierno de la Cruz Flechada, se va a retirar, pero se van a llevar, miren qué interesante, las planchas de impresión de los billetes de 100 pengo y de los billetes de 1000 pengo, cuyos nuevo diseño había sido preparado para ser emitido todavía durante la regencia del almirante Horthy y que no llegaron a emitirse. Los billetes de 1000 pengo, ahora los vamos a ver, al ser completamente diferentes, no tienen ninguna marca especial. Ahora, si ustedes comparan con el billete de 100 pengo que les mostré del periodo de entreguerras y del periodo también de la guerra, pero bajo la regencia de Horthy, los billetes emitidos por el gobierno nazi de Salassi, del líder nazi del partido de la Cruz Flechada, tienen un asterisco delante de la letra de la serie. Así se diferencian y son un poquito más raros. Si bien, obviamente, estos nazis emitieron billetes en cantidades descomunales, sin preocuparse mucho por que esta emisión causara inflación, por supuesto. Y acá pueden ver el billete de 1000 pengo. El billete de 1000 pengo, que como les digo, había sido preparado, su diseño, etc. Y ya estaban listas las planchas para emitirlo durante la regencia de Horthy. Pero al ser derrocado Horthy, a fines del 44, fueron los nazis del partido de la Cruz Flechada los que emitieron estos billetes de 1000 pengo, que, circularon muy brevemente porque poco después este partido obviamente fue derrotado por los soviéticos y los comunistas que encabezaban la lucha antifascista en Hungría. Un billete realmente muy atractivo, espectacular, yo diría. Tiene todo el estilo de los viejos billetes
de la regencia húngara. También tiene una chica, en este caso esta chica es descrita como Hungaria, que sería en latín el nombre de Hungría y por ende un poco la alegoría de la nación húngara, de la misma manera que Britannia sería la alegoría de la nación británica, etcétera, etcétera. Una chica con corona, casco de hierro y cota de mallas, ¿no? Muy apropiada la imagen para un periodo de guerra. Finalmente, el Ejército Rojo y los comunistas húngaros se hicieron con el poder en Hungría. Mientras que el Estado húngaro, el nuevo Estado provisional húngaro, continúa emitiendo ingentes cantidades de billetes, reemplazando el diseño de los billetes anteriores por este diseño, que en realidad es una especie de remake del diseño anterior, del diseño de los años 20 de los billetes del pengo húngaro. Por su parte, el Ejército Rojo, en virtud de la Convención de Ginebra, pudo emitir también sus propios billetes nominados en pengo para circular en Hungría e impresos en justamente la Unión Soviética. Miren, estos billetes están fechados 1944 y fueron introducidos a partir de ese año para circular en Hungría, a partir de fines del 44 y sobre todo en 1945. Así que en 1945 Hungría se encontraba no solamente en un caos político y militar, sino sobre todo además en un caos económico. En agosto de 1945 todavía con 6 pengos se podía comprar un kilo de pan. En mayo del 46 el mismo kilo de pan costaba 5.850 millones de pengos. La última moneda nominada en pengos es esta que ven acá, 5 pengos de aluminio del año 1945. Es un poco más chica que la moneda que se acuñó en el mismo metal durante la guerra para conmemorar el 75 cumpleaños del almirante Horthy, pero todavía es una moneda relativamente grande. De todas maneras, estas monedas ya casi ni circularon, porque en el 45 el pengo empezó su periodo de la hiperinflación. Y para concluir con la última pieza metálica que les voy a mostrar relacionada con el pengo, si bien no es una moneda, fíjense, les muestro esta pieza que es bastante rara y bastante interesante, que es una ficha de tránsito del sistema de transporte de Budapest durante la regencia y durante la Segunda Guerra Mundial. Como pueden ver, esta pieza es, como muchas monedas de la época, de zinc. Concretamente, esta ficha era para viajar justamente en los transportes de Budapest, tranvía, autobuses, etcétera, etcétera, y tenía un valor al momento de su introducción, en 1943, de 40 filier. Dado que estaba faltando la moneda menuda para las transacciones cotidianas, se introdujeron estas fichas que podían comprarse en las tabaquerías, en los kioscos de diarios, etcétera, etcétera. De este modo, entre junio de 1944 y agosto de 1945, el dólar pasó de valer 33,50 pengos por dólar a 1.320 pengos por dólar. Y así va a seguir en su derrape, pasando a 8.200 pengos por dólar en octubre del 45, 108.000 en noviembre del 45. Fíjense, en diciembre del 45 va a haber una medida para tratar de coartar la inflación, estableciendo un impuesto completamente confiscatorio, por supuesto, del 75% al capital. Y ese impuesto del 75% al capital está representado por estas estampillas que se aplicaron a los billetes que ya habían pagado el impuesto. Es decir, que vos llevabas 4 billetes de 1.000 pengos y te devolvían uno con la estampilla. Y se quedaban con los otros 3, digamos, ¿no? La estampilla que era pegada en el billete y que básicamente lo habilitaba a circular. Estas estampillas se aplicaron solamente a los billetes de máxima denominación en aquel momento, de manera que existen con y sin estampilla, obviamente. Acá pueden verlo, ¿ven? Billetes sin la estampilla, perdón, este es de 500. Los billetes de menor denominación quedaron exentos, podríamos decir, porque se entendía que la gente que los tenía era pobre y no tenía por qué pagar el impuesto. Pero básicamente, acá tienen billetes de 1.000 sin estampilla y con estampilla. La hiperinflación húngara de 1945 a 1946 ya la hemos tratado en un video que dedicamos al billete de mayor denominación del mundo, así que no me voy a repetir. Acá pueden ver
las distintas denominaciones de esa hiperinflación, la más grave de la historia de la humanidad. Y también vimos la introducción del forint en 1946, que va a ser la moneda húngara desde ese entonces hasta ahora. Una moneda que ha permanecido relativamente estable hasta el día de hoy. Si bien Hungría es uno de los países con más inflación de la Comunidad Europea. Bueno, espero que les haya resultado interesante. Un video de un tema no el usual al que estamos acostumbrados a este canal, que nos dedicamos más a las monedas antiguas, griegas, romanas y también medievales y orientales, pero que espero que hayan disfrutado. Nos vemos muy pronto y les dejo un cordial saludo.